Buenas tardes, nuevamente. Tengan un bendecido fin de sábado y vamos a estudiar ahora la quinta parte del mensaje de Elías. Y le pusimos este título: ¿Qué debo hacer para creer en la deidad de los pioneros o en la Trinidad? Y es un título interesante. ¿Por qué le pusimos este título? Porque en nuestros días la mayoría de los adventistas creen que la Trinidad es la verdad y muchos creen que la deidad de la que creían los pioneros es la verdad. ¿Por qué? Porque los lobos vestidos de ovejas en nuestra iglesia se dividen en dos grupos. Unos que sostienen la tesis, que la Trinidad es la verdad, y otras la antítesis, que la deidad en la que creían los primeros es la verdad. ¿Por qué? Porque en ambas el Jesús es el mismo, y es el Cristo niceno. Pero cuando arreglamos nuestras lámparas nos damos cuenta de cuál es realmente la verdad, y es otra. Ahora, como Dios nos indicó por medio de la Enajuae, nuestra única salvaguardia en este tiempo, contra los muchos engaños que habría, la encontraríamos en las Sagradas Escrituras, como leemos en Conflicto de los Siglos, página 651. A la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a estas palabras, son aquellos para quienes no ha amanecido, Isaías 8:20. O sea, tenemos que usar la ley y el testimonio de los profetas para diferenciar la verdad del error. Al pueblo de Dios se le indica que busque en las Sagradas Escrituras su salvaguardia contra las influencias de los falsos maestros. ¿Cuántos falsos maestros vendrían a nosotros, como dijo Jesús? Muchos. Y el poder seductor de los espíritus tenebrosos. ¿Por qué? Porque vendrían guiados por espíritus seductores. Y los espíritus seductores incluso actuarían sobre nosotros. Satanás emplea cuantos medios puede para impedir que los hombres conozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus engaños. ¿Cómo podemos revelar los engaños de Satanás? Solo con la ley y el testimonio de los profetas. En ocasión de cada avivamiento de la palabra, de la obra de Dios, el príncipe del mal actúa con mayor energía. En la actualidad está haciendo esfuerzos desesperados, preparándose para la lucha final contra Cristo y sus discípulos. El último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo va a efectuar ante nuestra vista obras maravillosas. ¿Y dónde las va a efectuar? Como Dios le mostró en la Juan. El falso Jesús, el anticristo, Satanás, va a actuar en nuestra iglesia haciendo señales y milagros antes del comienzo del tiempo de angustia. Y después lo va a hacer en medio del tiempo de angustia para engañar al pueblo que está en Babilonia. El contracimiento se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirlo sin el auxilio de las santas escrituras. Ellas son las que deben atestiguar en contra, a favor o en contra de toda declaración, de todo milagro. Y al ser despertados por el clamor de medianoche y arreglar nuestras lámparas, deberíamos exigir para cada doctrina que existan claros y categóricos así dice Jehová que la sustenten y que no las autoricen. Como dice Elena en Conflicto de los Siglos, página 653. Dios tendrá en la tierra un pueblo, sostendrá la Biblia y la Biblia sola. ¿Qué cosa? La Biblia y la Biblia sola para las doctrinas, no los testimonios, como los usan los engañadores, y Dios le mostró a ella que lo harían. Dios tendrá en la tierra un pueblo, sostendrá la Biblia y la Biblia sola como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico, así dice Jehová. ¿Por qué? Porque la verdadera doctrina está definida en el Antiguo Testamento, porque esa era la Biblia de la iglesia primitiva. Jesús enseñaba con esa Biblia, los apóstoles enseñaban con esa Biblia, con la ley, los salmos y los profetas. Y como indica en el Juan, nuestra fuente de doctrina debe ser la Biblia y la Biblia sola. Y no tenemos que apartarnos de eso. Y para no ser engañados debemos alimentarnos de toda palabra que sale de la boca de Jehová, para poder saber cuándo se ocultan las palabras de Dios que nos muestran que lo que nos enseña es una falsa doctrina, y se presenta entre nosotros parte de la Biblia, especialmente las palabras que los sabios de Roma introdujeron en ella para dar soporte a las falsas doctrinas de Roma. Esa es la misión de los lobos, los sacerdotes de la mujer Jezabel, los sacerdotes de Baal vestidos de adventistas, y están en nuestro medio. Y Jesús dijo que por sus frutos los conoceríamos, y en algunos casos es muy claro que son sacerdotes de Baal. Y leemos en Primeros Escritos, página 220, la visión del gran conflicto. Vi que Dios había guardado en forma especial la Biblia, sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos,
Hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras. ¿Eh? ¿Qué le mostró Dios? Que la Biblia nuestra tiene las palabras cambiadas, ¿Mm? Confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas que eran gobernadas por la tradición. Y esa es la Biblia católica. Y la primera versión de la Biblia católica fue creada por Jerónimo Estridón, siguiendo la orden del Papa Dámaso del año 382 después de Cristo, después del Edicto de Tesalónica que obligaba a adorar a la Trinidad a la imagen de la bestia. ¿Y para qué crearon la Biblia católica? Para dar soporte a la doctrina de la Trinidad, eso es evidente. ¿Mm? Y leemos el conflicto de los siglos, página 639. En su afán por desacreditar los preceptos divinos, Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia, de suerte que se incorporaron errores en la fe de millares de personas que profesan creer en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque ven reflejadas en la Biblia las doctrinas de Roma. Pero ¿cuál es el problema? No arreglaron sus lámparas, no sujetaron los profetas a los profetas, no probaron a la ley y al testimonio las palabras del Nuevo Testamento, porque esa es la forma en la que Dios barrería la suciedad y la basura. Y dice Elena en Evangelismo, página 429, todos debieran familiarizarse con la palabra de Dios, porque Satanás pervierte y cita erróneamente las Escrituras. ¿Y Satanás pervirtió la Biblia católica? Sí, por medio de los sabios de Roma. Aunque los lobos nieguen que los sabios de Roma cambiaron sus palabras, es evidente que las cambiaron. Y los hombres siguen su ejemplo, presentando una parte de la palabra de Dios a quienes desean conducir por senderos falsos, y ocultan la parte que echaría a perder sus planes. Todos tienen el privilegio de familiarizarse con un claro, así dice Jehová. Hay pastores falsos que están dispuestos a decir y hacer cosas perversas, y lo estamos viendo nosotros en nuestra iglesia, especialmente el folleto de nuestra elección. Nuestros hijos debieran ser instruidos de tal modo que lleguen a conocer perfectamente la palabra de Dios. Fíjense, los niños pueden hacerlo, a fin de ser capaces de saber cuando se lee una parte de la escritura y se deja de leer otra parte, a fin de causar una falsa impresión, porque eso es lo que hacen Satanás y sus siervos. ¿Mm? Entonces, ¿cómo se enseñan falsas doctrinas con nuestras Biblias? Presentando las palabras corruptas de la Biblia, que dan soporte a las falsas doctrinas de Roma, especialmente el Nuevo Testamento, y ocultando las partes de la Biblia, los claros y categóricos, así dice Jehová, que muestran que esas doctrinas son falsas. ¿Cómo desenmascaramos las falsas doctrinas? Conociendo perfectamente la palabra de Dios, alimentándonos de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Para poder saber cuándo se ocultan partes de la palabra de Dios para causar una falsa impresión y engañarnos. Entonces, por eso, la pregunta que buscamos contestar en este estudio debemos hacerla del siguiente modo. Si seguimos el consejo que Dios nos dio por medio de Elena de White y encontramos los claros y categóricos, así dice Jehová, en los que Dios habla de sí mismo en su palabra, entonces, ¿qué debemos hacer para creer en la deidad de los pioneros o en la Trinidad? Esa es la pregunta. ¿Mm? Ahora, ¿qué creían los pioneros? Y vamos a hacer de forma sintética, revisar lo que ellos creían. Creían que el Dios Padre había engendrado a un Dios Hijo de su esencia, su sustancia, que tenía su naturaleza, era divino, era Dios y había sido el agente creador del Dios Padre. ¿No? Y estas son las creencias primera y segunda publicadas en forma anónima por Jaime White y Uriah Smith. ¿No? Primero, creían qué cosa. Esta es la creencia de Jaime White y Uriah Smith, que hay un solo Dios. Fíjense, genérico sin nombre como el credo de Nicea. ¿No? Y terminan diciendo, y presente en todas partes por su representante, el Espíritu Santo. Ahora, ¿tiene Jehová un representante, otra persona que lo represente? No. El que está presente es Jehová, porque el Espíritu de Jehová el Señor es la presencia de Jehová el Señor. ¿Mm? Y segundo, creían que hay un Señor Jesucristo, el Hijo del Padre Eterno, aquel por quien Dios creó todas las cosas, o sea, la gente, el Creador, el Verbo definió el credo de Nicea, porque ellos creían el credo de Nicea y por quién subsisten, credo de Nicea. Y siguen repitiendo cosas que son parte del credo de Nicea, que tomó sobre sí la naturaleza de la simiente de Abraham para la redención de nuestra raza caída, que habitó entre los hombres lleno de gracia y de verdad,
vivió para nuestro ejemplo, murió como nuestro sacrificio, fue resucitado para nuestra justificación, ascendió a lo alto para ser nuestro único mediador en el santuario celestial, etcétera, etcétera. Pero creían en un Dios Hijo engendrado. ¿M? Y creían, como le explica Andrews, que el Hijo de Dios había sido engendrado por el Dios Padre, del mismo modo en el que lo establece el credo de Nicea, como los dioses paganos engendraban a sus hijos, y que sus días habían comenzado en ese momento. ¿M? Esto es lo que escribió Andrews. Y en cuanto a hijo de Dios, también sería excluido, pues tenía a Dios por padre y en algún momento de la eternidad pasada habían comenzado sus días. ¿Cuándo comenzaron los días del Dios Hijo en el que creían? En algún momento, porque antes que fuera engendrado no existía. ¿Mm? Y termina diciendo, y así es Dios el Padre, quien no tiene padre, madre o ascendientes o principio de días o final de existencia, pero el Dios Hijo sí. Y como explica A.T. Jones, creían que al ser engendrado por Dios de su esencia, en su sustancia, había nacido como Dios, en forma de Dios, como un Dios hijo, del mismo modo que lo establece el credo de Nicea. Esto es lo que escribió A.T. Jones, ¿no? Alonso T. Jones. El que había nacido en la forma de Dios tomó la forma del hombre. Ahora, ¿Jesús había sido engendrado como un Dios? Ellos creían que sí. Creían que había un Dios Hijo engendrado por el Dios Padre, su esencia, su sustancia. Y lo mismo afirma Wagoner, que afirmó, el Hijo tiene por naturaleza, por haber sido engendrado de la sustancia del Padre, todos los atributos de la deidad, porque es un Dios. ¿Mm? Eso es lo que creían. Y acá está lo que dice él. Por derecho, un hijo siempre lleva el nombre de su padre, y Cristo, como el unigénito Hijo de Dios, tiene el mismo nombre. Un hijo también es mayor o, en mayor o menor grado una reproducción del padre. ¿Mm? Y después sigue tomando las palabras de Hebreos 1:3, diciendo que Cristo es la imagen expresa de la persona del Padre. Como Hijo de Dios, que tiene existencia propia, tiene por naturaleza todos los atributos de la deidad porque creía en creo en Nicea, un Dios Hijo engendrado de la esencia del Dios Padre, entonces también es Dios. ¿Mm? Pero no había relojes lámparas y no se dan cuenta que todos estos eran los errores heredados de los paganos y los papistas. Y Waggoner además afirma que el Hijo es el Verbo divino engendrado antes de la fundación del mundo. ¿Mm? ¿Qué dice? El Verbo era en el principio, tomando Juan 1:1 al 3, que son palabras de los sabios de Roma, que reflejan el credo de Nicea. Y la mente del hombre no puede comprender las edades abarcadas por esta frase. No es dado al hombre el saber cuándo o cómo fue engendrado el Hijo, pero sabemos que era el Verbo divino, el Verbo de Platón. No simplemente antes de venir a esta tierra a morir, sino antes que se crease el mundo. ¿Por qué? Porque creían en las palabras de los sabios de Roma. Y es evidente que creían en todo lo establecido en el credo de Nicea, por los que, con cosas sacrificadas a los ídolos, conceptos filosóficos paganos, hicieron la obra de Balaam. Y este es el credo de Nicea. Creemos en un Dios Padre, fíjense, genérico, sin nombre, que es la imagen de Zeus, porque esto es lo común entre quién, entre Constantino, el sumo pontífice pagano, y los apóstatas. Y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado, que es la imagen de Apolo, engendrado como Zeus engendró a Apolo, como unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de luz, Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial al Padre, como Apolo es consubstancial a Zeus, y todos los dioses del Olimpo son consubstanciales a sus padres, porque esto es el paganismo. Y Constantino se estaría matando de risa cuando pusieron esto, porque él sabía que cuando un Dios engendra a un hijo que es Dios, eso ya es el politeísmo pagano. Y por eso los dioses del Olimpo eran muchos, porque los dioses engendraban hijos de su esencia y su sustancia, que al tomar esos conceptos paganos y asociarlos a este Dios Padre, genérico, sin nombre, que es la imagen de Zeus, y al Dios Hijo, que es la imagen de Apolo, la imagen que Satanás le mostró a Constantino, el sol con la cruz, va al Hijo, Constantino sabía que los vencería. ¿Por qué? Porque estaban comiendo cosas sacrificadas a los ídolos
y se convirtieron en paganos. Elevaron la bandera negra de los paganos, porque esta es la bandera negra de los paganos. Y finalmente en el Espíritu Santo. Y no definieron el Espíritu Santo porque esto era lo común a católicos arrianos y católicos trinitarios hasta el año 381 después de Cristo, ya que no se ponían de acuerdo para definir la naturaleza del Espíritu Santo. Esa era la disputa entre arrianos y trinitarios, no otra. Creían en el mismo Dios Padre y el mismo Dios Hijo, engendrado de la esencia, de la sustancia del Dios Padre. Y esto es lo que creían nuestros pioneros. Eran arrianos, católicos, romanos, y creían el credo de Nicea. Esa es la razón por la cual Dios le mostró a la Huay que ella y nuestros pioneros debían deshacerse de los errores que les habían transmitido los paganos y los papistas, como leemos en Primeros Escritos, página 249. Vi que estos que abordaban no habían sido todavía probados como debían serlo, no estaban exentos de errores, y vi la misericordia y bondad que Dios manifestaba al mandar a los habitantes de la tierra una amonestación y mensajes repetidos, para inducirles a escudriñar diligentemente su corazón y a estudiar las Escrituras, a fin de que pudieran despojarse de los errores que les habían transmitido los paganos y los papistas. ¿Y dónde estaban esos errores? En el Dios en el que creían, en las creencias de ellos. Creían en un Dios Padre que engendraba un Hijo y en un Dios Hijo engendrado. Mediante estos mensajes, Dios ha estado sacando a su pueblo a donde pueda Él obrar en su favor con mayor poder y donde puedan ellos guardar todos sus mandamientos, porque no los estaban guardando. ¿En qué basaban sus creencias? En las palabras que los sabios de Roma incluyeron en nuestras Biblias para dar soporte a la doctrina de Jezabel, la doctrina definida en el Credo de Nicea y en los posteriores concilios ecuménicos de la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, la mujer Jezabel, la religión pagana de la bestia romana, a la que con la ayuda de los apóstatas que hicieron la obra de Balaam, Constantino disfrazó de iglesia, pero es la religión pagana de la bestia romana, es la sexta cabeza de la Gran Babilonia. ¿Y cómo reflejaron el credo de Nicea en nuestras Biblias? Acá hay dos ejemplos muy claros que ellos usaban, Hebreos 1, 1 al 3 y Juan 1, 1 al 3 y 14. Hebreos 1, 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fíjense, acá hay un Dios Hijo que es el creador, el agente creador del Dios Padre. ¿Mm? Y esto es el credo de Nicea, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, credo de Nicea, un Dios Hijo engendrado de la esencia de la sustancia del Dios Padre, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, credo de Nicea, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, credo de Nicea, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. ¿Mm? Ahora, el Dios Hijo engendró la esencia de la sustancia del Dios Padre, ¿es el verdadero Jesús? Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Y en Juan 1, 1 al 3 y 14 dice, en el principio era el verbo, concepto creado por Platón, porque esto lo tomaron de Platón. ¿Quiénes? Los de la escuela de Alejandría que trabajaron en la definición de la doctrina de Jezabel. En el principio era el verbo, el agente creador, creado por Platón, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y este es el credo de Nicea. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. El agente creador, creó de Nicea. No fue Jehová, sino fue un Dios Hijo el creador. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ya que el Verbo fue hecho carne, creó de Nicea, y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, creó de Nicea. Pues este concepto engendrado por el Padre de su esencia, de su sustancia, es del creó de Nicea. Ahora, ¿y qué hacían nuestros pioneros? Tomaban estos dos versículos principalmente, como ya vimos, Vagones y Jones, para mostrar que creían en el verbo divino. ¿No? Pero el verbo divino, vamos a ver quién es. Como Dios le mostró a Juan y a Guillermo Miller en su sueño profético, estas son las cosas sacrificadas a los ídolos, los errores recibidos de los paganos y los papistas, con los que nuestros pioneros habían introducido una innumerable cantidad de joyas y monedas falsas, que debería barrer el hombre a escobilla cuando nos guiara a arreglar nuestras lámparas.
Como leemos en primeros escritos, el sueño de Guillermo Miller está en la página 82 al 84. Después, mientras barría el polvo y la basura que trajeron los lobos a nuestra iglesia, las joyas espurias y las monedas falsas que introdujeron los pioneros, subieron todas y salieron por la ventana como una nube y el viento se las llevó. ¿Por qué? Porque la misma escobilla las barre ambas, porque se fundamentan en los mismos errores de los paganos y los papistas. Las cosas sacrificadas a los ídolos usadas por Balaam en el tiempo de la apostasía para definir la doctrina de Jezabel. Porque nuestros pioneros, y no sabemos si algunos eran lobos vestidos de ovejas o no, introdujeron en nuestra iglesia estas cosas para que fueran usadas por los lobos vestidos de oveja actualmente, para dividir al pueblo adventista entre tesis y antítesis, en dos mentiras, como veremos, para engañar al pueblo adventista, porque el Jesús es común, es el mismo, el Dios Hijo es el mismo, es el Jesús de los jesuitas, que son de la compañía de ese Jesús, la compañía de Cristo Niceno. Ahora, ¿cómo sabemos si lo que creían los primeros es verdad? Por la ley del testimonio de los profetas, como dice Elena White. El Señor ha dado una regla para detectarlos, a la ley y al testimonio. Si no digieren conforme a esto es porque no les ha merecido. Y después en tercer tomo Joya los testimonios vuelve a repetirlo. Nuestra consigna debe ser a la ley y al testimonio. Si no digieren conforme a esto es porque no les ha merecido. Ahora, ¿y cuál es la tesis? Esa es la antítesis, lo de los primeros, la creencia en la Trinidad. Los que creen en la Trinidad afirman que hay tres personas que son Dios y que todas participaron en la obra de la creación. Pero esto es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, que fue introducida en nuestra iglesia. ¿Mm? Creencia fundamental número dos, la Trinidad. Hay un solo Dios, como lo llama Roma, el ser divino en su unidad, Baal, que es la esencia de las tres hipóstasis. Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres personas coeternas, que son las tres hipóstasis de Baal. Dios, dicen, Baal, el ser divino de Jezabel, es inmortal, todopoderoso, omnisapiente, superior a todos y omnipresente, es infinito y escapa a la comprensión humana, aunque se lo puede conocer por medio de su autorrevelación. Y son caraduras los que escriben esto, ¿no? Perdonen la palabra, porque como veremos, esto es una gran mentira, ya que ocultan la autorrevelación de Dios. Los claros y categóricos así dice Jehová, que nos muestran que esta doctrina es falsa, porque el que escribe esto no es un hijo de Dios, no conoce al Dios verdadero, conoce al Dios de Roma. Y en la creencia fundamental número 4, que define al Dios Hijo, dice lo siguiente: Dios, el Hijo eterno, o sea, va al Hijo, se encarnó en Cristo Jesús. Por él todas las cosas fueron creadas, credo en Nicea. El carácter de Dios es revelado, la salvación de la humanidad es realizada y el mundo es juzgado. Siempre Dios verdadero se convirtió verdaderamente hombre, Jesús el Cristo. Fue concebido por el Espíritu Santo. Fíjense qué interesante. Baal Hijo fue concebido por la tercera persona de la Trinidad y no por Jehová, el Dios y Padre del verdadero Jesús. O sea, no por su Padre. ¿Quién es el Padre del Dios Hijo? ¿Mm? El Dios Espíritu Santo. Y nacido de la Virgen María, como dice Roma, que el Espíritu Santo es el esposo de María. Y por sus milagros manifestó el poder de Dios y fue visto como el Mesías prometido de Dios. A ver, bueno, estas son las cosas sacrificadas a los ídolos que están en nuestra iglesia. Y la creencia fundamental número 5 define al Dios Espíritu Santo. ¿Mm? Dios, el eterno Espíritu, va al Espíritu Santo, participó con el Padre e Hijo en la creación, la encarnación y la redención. Y también este Dios Espíritu Santo que habita en Babilonia imparte dones espirituales a la iglesia para ser testigo de Cristo y en armonía con las Escrituras conduce a la verdad. Y por supuesto, todo esto es mentira. Como ya lo vimos, el Dios Espíritu Santo de la Trinidad es el disfraz de los espíritus de demonios que habitan en la Gran Babilonia y les da poder a los que entran por la puerta ancha de la sinagoga de Satanás y los lleva a conocer las profundidades de Satanás y a ser sus hijos, hacedores de maldad. Estas creencias fundamentales son la doctrina de Jezabel, es el vino de Babilonia, es la doctrina definida en los concilios ecuménicos de la Iglesia de Roma, es la abominación asoladora de la que habló el profeta Daniel,
la doctrina que llevó a los que la tenían a conocer las profundidades de Satanás y a convertirse en asesinos de sus antiguos hermanos, y lo hicieron en defensa de la doctrina de Jezabel, la doctrina de la Trinidad, la imagen de la bestia, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Entonces ahora sí vamos a empezar a ver qué debo hacer para creer en cualquiera de estas deidades, ¿no? Para creer en la deidad de los pioneros o en la Trinidad. Vamos a mostrar en forma ordenada lo que Jehová dice de sí mismo en su palabra y lo que deberíamos hacer en cada caso para seguir sosteniendo nuestra creencia en alguna de estas deidades. Y lo vamos a hacer comprendiendo las palabras de la Biblia del mismo modo en las que la comprendería un niño, por su significado manifiesto, como dice en el Juárez. Las verdades que se encuentran explicadas con la mayor claridad en la Biblia han sido envueltas en duda y oscuridad por hombres doctos que, con ínfulas de gran sabiduría, enseñan que las Sagradas Escrituras, que las Escrituras tienen un sentido místico, secreto y espiritual que no se echa de ver en el lenguaje empleado en ellas. Estos hombres son falsos maestros. O a personas semejantes a quienes Jesús declaró, no conocéis las Escrituras ni el poder de Dios. Y que agrega Elena, el lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo con su significado manifiesto, a no ser que se trate de un símbolo o figura. ¿Por qué? Porque cuando Dios declara algo, eso es para que lo entiendan los niños, no es para los sabios. Ahora, las profecías sí hay que estudiarlas para entender qué significa cada símbolo o figura, pero las doctrinas no. Entonces tengamos en cuenta que siempre Jehová se presentó como una persona singular cuyo nombre personal es Jehová o Yahvé, como leemos en Éxodo 3, 13 al 15. Dijo Moisés a Dios, he aquí llego yo. Fíjense, Moisés habla así, yo Moisés, una persona singular. ¿Eh? Por cuando alguien dice yo, está hablando como persona singular. A los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió, dice Moisés, yo soy el que soy. ¿Qué dijo Jehová? Como Moisés, yo soy una persona singular. ¿Mm? Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy una persona singular, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Yahvé es el nombre que identifica a Dios, una persona singular, para siempre. No el Señor, sino Yahvé o Jehová es el nombre. Con él se me recordará por todos los siglos. Y empezaremos por el libro de Job, el primer libro que escribió Moisés, siendo inspirado por Dios antes de escribir el Génesis. El libro que nos muestra que Moisés sabía con quiénes había estado Jehová en el tiempo de la creación y lo explica en forma clara y directa. Y por supuesto, estas palabras tienen que ser ocultadas para engañarnos. Y primero vamos a ver lo siguiente. En Job, Moisés escribió que la obra de la creación la hizo solo Jehová, solamente Jehová, y que con él no había otra persona que participara en la creación, como leemos en Job 9:8. Él solo, una persona singular, extendió los cielos y anda sobre las olas. ¿Mm? Y después cuando hablaba con Job, Jehová le dice lo siguiente, Job 37:18, ¿extendiste tú con él, una persona singular, los cielos? ¿Mm? ¿Con Jehová? Y ese es el mismo testimonio que encontramos en toda la palabra de Jehová, como leemos en Isaías 37:16. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú, ¿no? Fíjense, una persona singular, eres Dios. De todos los reinos de la tierra, tú, una persona singular, hiciste los cielos y la tierra. Y eso es claro. Nehemías 9:6, tú solo, una persona singular, eres Jehová. Tú, una persona singular, hiciste los cielos, nuestro universo, y los cielos de los cielos, los otros universos, los otros cielos, con todo ese ejército, los otros hijos de Dios, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Quién hizo todo? Tú solo, Jehová solo, una persona singular.
Y en Isaías 42, 5 al 9, hablándole al Mesías, prometiéndole algo al Mesías, así dice Dios lo siguiente: así dice Jehová, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que andan por ella andan. Yo, Jehová, una persona singular, ¿no? Yo, primera persona singular, te he llamado en justicia, al Mesías, al Hijo David, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre. ¿No? Fíjense, mi nombre, el nombre de una persona singular, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Yo, Jehová. Y por eso, al ver estas palabras, claro y categórico, así dice Jehová, nos preguntamos: ¿trabajaron el Hijo, el Dios Hijo o el Verbo y el Dios Espíritu Santo en la obra de la creación? No, estas palabras nos muestran claramente que no estaban con Jehová en el tiempo de la creación, porque Jehová solo lo hizo. ¿Por qué? Porque son imágenes de la bandera negra de los paganos. El Dios Hijo, el Dios Padre y el Dios Espíritu Santo son imágenes de la bandera negra de los paganos disfrazadas por Balán de cristianas a comienzos del siglo cuarto después de Cristo. No existía en ese tiempo, en la obra del tiempo de la creación. ¿Mm? Ahora, ¿qué debemos hacer para creer en la deidad de los pioneros o la Trinidad después de ver estas palabras? Un lobo vestido de ovejas o un engañador debe ocultar estas palabras para poder engañarnos y hacernos adorar al falso Jesús y o a la imagen de la bestia, a la Trinidad. ¿Mm? Y una persona que cierra sus oídos a la palabra de Dios debe negar que estas declaraciones sean la verdad. Debe decir que Jehová es mentiroso para poder creer las palabras de los sabios de Roma inspiradas por Satanás. Y así de claro. Pero como dice el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces, cuando Jehová dice que Él solo creó los cielos y la tierra, ¿eso es verdad? Por supuesto que es verdad. Y lo otro es mentira. ¿Mm? ¿Dónde estaba el verbo? No existía. ¿Y dónde estaba el Dios Espíritu Santo? Tampoco. Con Jehová no había ninguno de ellos. Y el Dios Padre que engendró al Dios Hijo tampoco existía porque es un ídolo. ¿Mm? Ahora, segundo, y esto lo ocultan los engañadores. En Job, Moisés escribió que Jehová estaba con los ángeles no caídos, con las estrellas del alba y con todos los otros hijos de Dios, creados a imagen y semejanza moral de Jehová, que estaban contemplando la obra de la creación. Job 38, 3 al 7. Con ellos hablaba Jehová, no con un Dios Hijo, ¿m? Ni un Dios Espíritu Santo. Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo, una persona singular, fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes, o quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba, ¿no? Los ángeles no caídos que estaban con Jehová, y se regocijaban todos los hijos de Dios, los hijos que habitan en los cielos de los cielos. ¿Mm? ¿Quiénes estaban con Jehová? Los ángeles no caídos y todos los seres creados a su imagen y semejanza. Eso es lo que pasaba. No había un Dios Espíritu Santo, ni un Dios Hijo con Jehová. ¿Mm? Y las palabras de la Biblia son muy claras. Solo Jehová es Dios. Como leemos en Deuteronomio 32, 10 al 12. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó. ¿A quién? Al pueblo de Israel. Lo guardó como la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos. Extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió. ¿Quién guió a Israel de Egipto a Canaán? Jehová solo, una sola persona. Y con él, una persona singular, no hubo Dios extraño. No estaba el Dios Hijo. ¿No? No estaba el Cristo Niceno, no estaba el Dios Espíritu Santo, porque Jehová no es el Dios Padre de la Trinidad.
Jehová es el único Dios verdadero. Y en Deuteronomio 32 sigue diciendo lo siguiente: ved ahora que yo soy una persona singular y no hay dioses conmigo. Con Jehová no existen otras personas que sean Dios. ¿Mm? Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Y en el Salmo 86:10 leemos: porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú, una persona singular, eres Dios. No hay otra persona que sea Dios con Jehová. Y eso es claro. Y al anunciar al Mesías, en Isaías 44:6 al 8, Jehová dice lo siguiente: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. O sea, ¿quién es el Redentor? Jehová dice: yo soy. ¿Mm? Jehová de los ejércitos. Yo, dice, una persona singular, soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Miente Jehová o dice la verdad? Y terminé diciendo: no hay Dios sino yo, una persona singular. No hay fuerte. No hay nadie que tenga mi naturaleza. No conozco ninguno. ¿Mm? No conozco otra persona que sea Dios o que sea fuerte, que tenga mi naturaleza. Y es claro y categórico Jehová. Claro que sí. ¿Mm? La Biblia es clara. Moisés sabía con quién estaba Jehová cuando creó al hombre a su imagen y semejanza, y con él no había otra persona que fuera Dios. Al Dios Hijo, el Verbo, y al Dios Espíritu Santo, Jehová no los conoce. Ellos y el Dios Padre que engendró al Dios Hijo son ídolos, son imágenes de la bandera negra de los paganos. Y a esas imágenes adoraban nuestros pioneros. Y por supuesto, a esas imágenes está adorando ahora el pueblo antista, porque Babilonia le dio a beber de su vino. Ahora, ¿qué debemos hacer para creer en la deidad de los pioneros sobre la Trinidad después de oír y ver estos categóricos, así dice Jehová? Un lobo vestido de ovejas, o de oveja, o de un engañador, debe ocultar estas palabras para poder engañarnos y hacernos adorar al falso Jesús y o a la imagen de la bestia, a la Trinidad. Y una persona que cierra sus oídos a la palabra de Dios debe negar que estas declaraciones sean la verdad. Debe hacer a Jehová mentiroso para poder creer las palabras de los sabios de Roma inspiradas por Satanás y seguir adorando a los ídolos de la bandera negra de los paganos. ¿A quién? A Satanás y a los demonios. Y eso es claro. Ahora, tercer punto. Y estamos siguiendo en orden. ¿Qué escribió luego Moisés en el Génesis? Nuestro idioma es claro y racional, que la creación del hombre la hizo una sola persona, Jehová, nuestro Dios y Padre. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, él dijo, acción de una persona singular: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y es evidente hablándole a otras personas a las que Moisés identifica en el libro de Job. ¿Quiénes eran? Porque la Biblia es clara: los ángeles no caídos y todos los otros hijos de Dios. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre. ¿Cómo es el verbo? Él creó una persona singular. Acción de una persona singular, no de dos ni tres. No crearon, Él creó. Jehová creó. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. ¿Mm? ¿Por qué los creó? Porque a ellos los creó. Plural porque eran dos. Y los bendijo Dios. Él los bendijo a ellos, plural. Y les dijo, Él les dijo a ellos, plural. ¿Eh? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Mm? Y en el cántico Moisés, que empieza del siguiente modo, que Jehová le enseñó a Moisés, dice lo siguiente: porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él, una persona singular, es la roca. No hay dos personas que sean la roca, hay una sola, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Y agrega: así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu Padre que te creó? ¿Quién es Jehová? Nuestro Padre. ¿Por qué nuestro Padre? Porque Él nos creó. Él, una persona singular, te hizo y te estableció. Y en Isaías 64:8 vemos lo siguiente: ahora pues Jehová, tú, una persona singular, eres nuestro Padre. ¿Quién nos creó?
Jehová, nuestro Padre. Nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Mm? Y la Biblia es muy clara. Ahora, como podemos ver, la palabra de Dios se explica a sí misma en forma clara y directa y nos muestra que nuestro Creador es Jehová, nuestro Dios y Padre, ya que Él nos formó con sus propias manos y con Él no había otra persona que fuera Dios. Con Jehová no estaban ni el Dios Hijo, el Verbo, ni el Dios Espíritu Santo. ¿Mm? Y eso es muy claro. Ahora, después de estos claros y categóricos así dice Jehová, ¿qué debemos hacer para creer en la deidad de los pioneros sobre la Trinidad? Y es evidente que son falsas. Pero un lobo vestido de oveja o un engañador debe ocultar estas palabras para poder engañarnos y hacernos adorar al falso Jesús o a la imagen de la bestia, en la que está incluido el mismo Jesús. ¿Mm? Y una persona que cierra sus oídos a la palabra de Dios debe negar que estas declaraciones sean la verdad. Debe hacer a Jehová mentiroso para poder creer en las palabras de los sabios de Roma inspiradas por Satanás y seguir adorando a los ídolos de la bandera negra de los paganos, y así adorar a Satanás y a los demonios. Y eso es muy claro. O sea, no podemos hacer a Jehová mentiroso, como sin sufrir las consecuencias, sin ser dejado en las manos de los espíritus demonios. ¿Mm? Y cuarto lugar, la palabra de Dios es muy clara. Solo Jehová es Dios y no hay otro. Los otros son ídolos. ¿Mm? Y leemos en Éxodo 9, 13 y 14. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tu siervo y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo, una persona singular en toda la tierra. ¿Hay otro como Jehová? No. ¿Hay otro como nuestro verdadero Dios y Padre? No, no existe otro. Y leemos en Deuteronomio 4:35, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él, una persona singular. Ahora, ¿qué pasa con el que cree en la Trinidad y ve estas palabras? Y tiene que tirarla a la basura porque son ídolos. Lo mismo con la deidad de los pioneros, porque no hay otra persona que sea Dios. Jehová no engendró a un Dios de su esencia y su sustancia. En Deuteronomio 4:39, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Más claro no puede ser. No hay un Dios hijo, no existe. Primera Reyes 8:60, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. ¿Mm? Isaías 45:18, porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él, una persona singular, es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano para que fuese habitada, la creó. ¿Y qué dice Jehová? Así dijo Jehová, yo soy Jehová, una persona singular, y no hay otro. Ahora, miente Dios para creer en la doctrina de los pioneros, en la creencia de los pioneros, en la idea de los pioneros o en la Trinidad, hay que decir que Jehová es mentiroso. ¿Por qué? Porque con él estaba el verbo y el creador es el verbo. ¿Mm? Pero es mentira. ¿Quién dice la verdad? ¿Jehová o los sabios de Roma, inspirados por Satanás? Jehová. Yo soy Jehová y no hay otro. Isaías 46:9. Acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, una persona singular, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Y en Joel 2:27, hablándole a su pueblo en la última generación, qué es lo que nosotros tendríamos que conocer para recibir la bendición de Dios, y nos dice, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo, una persona singular, soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. ¿Mm? Todos los demás que son ídolos. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado, como dice el Salmo 96:5, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. ¿Qué son los dioses de Jezabel? Ídolos. ¿Qué es la Trinidad? Son ídolos. ¿Qué era la deidad de los pioneros? Ídolos. El Dios Padre de los pioneros era el ídolo de la mujer Isabel, y el Dios Hijo era el ídolo de la mujer Isabel. Pero Jehová hizo los cielos. ¿Mm? ¿Son claras y categóricas estas palabras? Sí, lo son. Y nada que las contradiga puede ser verdad, como dice el Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia.
¿Había con Jehová otra persona que fuera Dios en la creación? No, no existía. Nunca existió otra persona que sea Dios con Jehová. ¿Mm? ¿Qué son la Trinidad? El Dios Hijo, el Verbo, el Dios Padre del Verbo y el Dios Espíritu Santo. Son ídolos de la bandera negra de los paganos, disfrazados por Balaam de cristianos. Son los ídolos de la Gran Babilonia, son abominaciones. ¿Mm? Ahora, de nuevo, y lo repetimos para que nos quede claro, ¿qué debemos hacer después de oír estas palabras para creer en la deidad de los pioneros o la Trinidad? Y de vuelta, un lobo vestido de oveja, un engañador, esto es lo que hace, debe ocultar estas palabras para poder engañarnos y hacernos adorar al falso Jesús y o a la imagen de la bestia. ¿Eh? Y hay muchos engañadores y como Dios lo anunció por medio de la Juárez, usan incluso sus testimonios para hacer doctrina en vez de basarse en la Biblia sola, como Dios nos instruyó por medio de la Juárez. Y una persona que cierra sus oídos a la palabra de Dios debe negar que estas declaraciones sean la verdad. Debe hacer a Jehová mentiroso. Tiene que decir, bueno, esto es mentira. Para poder creer a las palabras de los sabios de Roma inspiradas por Satanás y seguir adorando a los ídolos de la bandera negra de los paganos, adorando de ese modo a Satanás y a los demonios, como lo hace Roma. ¿Mm? Y como Jesús mismo lo dijo, tenemos que alimentarnos de toda palabra que sale de la boca de Jehová, como leemos en Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacer saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y cuando Satanás lo tentó, ¿qué le dijo Jesús? Escrito está. No solo de pan vivirá, vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de quién? De Jehová. De todo así dice Jehová. ¿Mm? Y si alguien rechaza alimentarse de la palabra de Jehová, no puede tener vida, no puede vivir. Negaremos todos estos claros y categóricos, así dice Jehová. Dejaremos de alimentarnos de toda palabra que sale de la boca de Jehová para creer la mentira y rechazar la salvación. Es una elección nuestra. Elegiremos como vírgenes insensatas que se niegan a creer a la verdad, ser dejados en manos de los espíritus de demonios, porque eso es lo que va a suceder, como leemos en el conflicto de los siglos 4:4:1. Cuando los que no creen a la verdad, la luz del clamor de medianoche, el mensaje de Elías, sino que se complacen en la injusticia, citando 2 Tesalonicenses 2:12, sean dejados. ¿Dónde? En manos de lo que eligieron adorar, en manos de los espíritus de demonios, para ser parte de la sinagoga de Satanás hasta el tiempo de la sexta plaga, para sufrir tremendo desengaño y para que crean a la mentira y sigan adorando la imagen de la bestia. Entonces la luz de la verdad brillará sobre todos aquellos cuyos corazones estén abiertos para recibirla, y todos los hijos del Señor que quedaren en Babilonia oirán el llamamiento, salid de ella, pueblo mío, porque el llamado del ángel de la Odisea se va a terminar. Y ahí, después de eso, va a venir el llamado al pueblo de Dios que está en Babilonia. Pero nos negaremos nosotros a oír y a creer a la palabra de Dios, a alimentarnos de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Rechazaremos la salvación. Es un tema muy delicado. Nuestra vida depende de ello. Y lo que Dios es muy claro en su palabra es al indicarnos quién es el Hijo de Dios que creó la maldad. Pecó, quiso ser un Dios, quiso ser semejante a Jehová, semejante al Altísimo, y se convirtió en el dragón, el Dios de la Gran Babilonia. Arrastró a la tercera parte de los ángeles con él y fue disfrazado de Dios y Cristo en el credo de Nicea, en la doctrina de Jezabel. Por el Cristo niceno es ¿quién? Es Satanás, el dragón, el dios de la Gran Babilonia y de sus hijas. Y leemos en Ezequiel 28:12 al 15. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, el padre de la mujer Jezabel, y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, eras perfecto, lleno de sabiduría, en la mente de él que había la sabiduría que Dios había puesto y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. O sea, como Adán y Eva estuvieron en el Edén de la tierra, él estaba en el Edén del cielo, el templo de Dios. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores
de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿Mm? Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, en todos tus pensamientos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, porque Él es el padre de la maldad. ¿Mm? Porque Lucifer era un ángel, un ser creado por Dios, un hijo de Dios, un querubín protector, que estaba en el monte de Dios al lado del trono de Dios. Era el sello de la perfección y estaba lleno de sabiduría. Su mente estaba llena de la sabiduría con la que Dios lo había creado. Desde el día en que fue creado era perfecto en todos sus caminos, en todos sus pensamientos, en todos sus deseos, hasta el día en el que en él fue hallada la maldad. Hasta ese momento no existía la maldad, por eso es el padre de la maldad. ¿Cómo fue que en él se originó la maldad? ¿Cómo fue que Lucifer, un ser creado perfecto, creó la maldad? Eso es algo que Dios no nos reveló, simplemente nos cuenta que Lucifer es el creador de la maldad, el padre de la maldad, que antes no existía la maldad, y a esto lo llama el misterio de la iniquidad. En cambio, Satanás creó una explicación diferente, que es parte de su ciencia. Y a partir de ese momento empezó el proceso que llevó a Lucifer a llenarse de iniquidad, llenarse de maldad y a pecar, a convertirse en Satanás. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, de maldad y pecaste. Cuando se llenó de maldad, pecó. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti, porque los reyes de la tierra son las cabezas y los cuernos del dragón, ¿m? Los hijos del dragón. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Lo que hizo Lucifer fue corromper su sabiduría, corromper la ley que Dios había escrito en su mente y en su corazón, al crearlo a su imagen y semejanza moral, como después corrompería la sabiduría de Adán y Eva cuando les diera a conocer su ciencia, cuando empezaría a escribirla en sus mentes y en sus corazones. Y al hacerlo, Satanás profanó su santuario, porque él era parte del santuario de Dios, como lo sería el Mesías y como lo serían los hijos de Dios en el tiempo del nuevo pacto. Y después de pecar, quedó terminada su sentencia. Al final del conflicto, dejará de existir. Y se convirtió en el primer árbol malo que, como pasaría con el hombre cuando conociera su ciencia, ya no podría dar frutos buenos, sino solo podría dar frutos malos. Como Jesús lo dijo, Mateo 7:18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. No puede. Ya no podía Satanás dar frutos buenos. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Qué tenía Satanás en su corazón? Maldad. ¿Mm? Ahora, ¿qué hizo Lucifer cuando se llenó de iniquidad? ¿Cuál fue su fruto, su pecado? Dios lo reveló por medio de Isaías. Como fruto de la maldad, tuvo el mismo deseo que los reyes de la tierra, representados en el Apocalipsis por las cabezas y los cuernos del gran dragón escarlata, y el mismo deseo que el hombre de pecado, su hijo, como leemos Isaías 12, 14, 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, oh Lucifer, hijo de la mañana? Hijo de Dios, es un hijo de Dios. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, seré un Dios. ¿Mm? Mas tú derribado eres al Seol, a los lados del abismo, por eso se convirtió en ángel del abismo. Entonces, ¿qué pasó con Lucifer? Quiso ser mayor que sus hermanos, quiso ser señor de sus hermanos. Quiso sentarse al templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, como lo haría su hijo. Y en el cielo creó la primera religión falsa, la Gran Babilonia,
la religión que adora al dragón, la mujer ramera que trajo con él a la tierra, y en la tierra sería madre de las rameras de la tierra. Y se convirtió en el primer político que lucha por obtener el poder, y empezó a debilitar a las naciones del cielo, hablando mal de Dios, buscando que dejaran a Jehová y lo siguieran y lo adoraran a él, y logró arrastrar la tercera parte de los ángeles, como dice Apocalipsis 12, 3 y 4. También apareció otra señal del cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿Mm? Y a Satanás lo adoran la Gran Babilonia y sus hijas, incluyendo a la mujer Isabel y el falso profeta, que llaman a Satanás Dios y Cristo. ¿Mm? Porque el Dios Hijo al que se adora es Satanás. Como leemos en Conflicto de los Siglos, páginas 53 y 54. La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo y el mundo, disfrazado con capa de rectitud, se introdujo en la iglesia. ¿En qué iglesia? En la Iglesia Universal o Católica de Roma. Desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu y los espíritus de demonios dominó a la Iglesia, que Iglesia la Iglesia católica. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y el culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo de el hombre de pecado. Pero ello la profecía componiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Y agrega Elena, ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. ¿Por qué? Porque cuando el Papa puso el trono a Satanás en la Basílica de Letrán y se sentó ahí, el que se sentó con él fue Satanás, porque el Papa tiene el privilegio que un demonio especial habite en él, el jefe de los demonios. Y por eso Elena dice, la gente quedó del todo engañada. Se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran de Satanás. ¿Y cómo llaman a Satanás? Cristo. O sea, el Cristo definido en los concilios ecuménicos de Roma es la imagen de Satanás. Es Satanás. El Dios Hijo es Satanás. Y a Satanás adoraban, llamándolo Dios, Jesús y Cristo, cuantos ante ellos se postraban. Y eso es claro. Satanás es el Dios Hijo, la abominación asoladora del que habló el profeta Daniel, que vendrá a la tierra simulando la segunda venida del Santo, el verdadero Jesús, y al que antes los paganos llamaban Tamuz, Horus, Mitra y Apolo, y los apóstatas llamaron Cristo. ¿Mm? Y como Jesús lo dijo en Mateo 24, 14 al 16, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veas el lugar santo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea Daniel entienda, ¿eh? Entonces los que estén en Judea, la gran multitud de los circuncidados por Dios en el corazón, que simbólicamente estarán en la cima del monte Sión, huyan a los montes. ¿Por qué? Porque llegó el fin y van a empezar a caer las plagas. Pero ¿quién viene? Satanás simulando la segunda venida, porque esta es la abominación desoladora, como Dios le mostró a Anahuay. Entonces, si alguno os dijere, dijo Jesús, mirad, aquí está el Cristo, por Jesús mismo interpretó Daniel 12 y nos dijo que cómo llaman a la abominación desoladora, Cristo. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, ya está, no lo creáis. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, los que comen carroña. ¿Mm? ¿Y cuál es el cuerpo muerto? Es Jesús al que adora Roma, que es un símbolo de quién. No es Jesús, es Satanás. ¿Mm? Y como dice Elena, en esta época aparecerá el anticristo como si fuera el Cristo verdadero, y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración, pero el verdadero director de toda esta rebelión es quién? Es Satanás vestido como un ángel de luz. ¿No? Es el Jesús de la bestia y el falso profeta.
y es el Jesús que se introdujo en nuestra iglesia. Los hombres serán engañados y lo exaltarán al lugar de Dios y lo edificarán, pero la omnipotencia se te pondrá contra las iglesias apóstatas que se unan para exaltar a Satanás, porque ese es el objetivo del ecumenismo. Exaltar a Satanás llamándolo Dios y Cristo. Y se pronunciará la sentencia, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. ¿Y qué va a pasar finalmente? Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen, llamando a quien, a Satanás, Dios y Cristo. Estos dos fueron lanzados vivos en un lago de fuego que arde con azufre. Y es clara la Biblia. ¿Cómo llaman a Satanás, la bestia y el falso profeta? Dios y Cristo. Por eso sabemos que el Dios Hijo, el Cristo Niceno, es un ídolo, es la imagen de Apolo, el ángel del abismo, es el disfraz cristiano de Satanás, el dragón, el Dios de la Gran Babilonia y el rey de los espíritus de demonios, como dice Apocalipsis 9:11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, el destructor, y en griego Apolión, Apolo, el hijo de Zeus. Y esa es la imagen de la bandera negra de los paganos al que llamaron Cristo. Y ese es el Cristo niceno. Y ese es el Jesús en el que creían los pioneros en su ignorancia. Ahora, después de ver esto, ¿qué debemos hacer para creer en la deidad de los pioneros o la Trinidad? Y de nuevo, un lobo vestido de oveja o un engañador, porque en nuestra iglesia hay engañadores que se convirtieron en mercenarios, debe ocultar estas palabras para poder engañarnos y hacernos adorar al falso Jesús, en el que creían los pioneros, o a la imagen de la bestia, en la que está incluida el mismo Jesús, la imagen de Satanás. Y una persona que cierra sus oídos a la palabra de Dios debe negar que estas declaraciones sean la verdad. Debe hacer a Jehová mentiroso para poder creer en las palabras de los sabios de Roma inspiradas por Satanás y seguir adorando a los ídolos de la bandera negra de los paganos, y de ese modo a Satanás y a los demonios. ¿Mm? Y eso es claro. Por eso este es un tema muy delicado. Y vamos a avanzar un poco más. Y si no es un Dios Hijo, ¿quién es entonces el Mesías, el Santo, el verdadero Jesús? La palabra de Dios es muy clara. Es Jehová, nuestro Dios y Padre, el único Dios verdadero, manifestado en nuestra carne como el Hijo de David, para redimirnos de la esclavitud del pecado y manifestar su justicia. Porque no había otro Dios, no había un Dios Hijo. ¿Mm? Jehová es el que por amor y misericordia, desde la caída de Adán y Eva, perdonaba y cargaba por sobre sí mismo la deuda de los pecados de sus hijos, y él debería pagar la deuda asumida el día en el que sería juzgado en nuestro lugar, como leemos en Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Y cómo haría eso Jehová? Como lo dice en Isaías 43, 23 al 25. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados. ¿Qué pasa cuando te perdono? Los tengo que cargar yo, debo pagarlos yo, dice Jehová. Me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Y cuál es la consecuencia? Jehová tiene que pagar en el día del juicio por los pecados perdonados, como leemos en Isaías 5:16. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio. El Dios santo será santificado con justicia, porque tiene que pagar la deuda de los pecados que él carga sobre sí mismo. ¿Mm? Porque hasta que el santuario no sea purificado, Dios no puede ser declarado justo. Ahora, ¿cómo pagaría la deuda de nuestros pecados? Haciéndose hombre y muriendo como el macho cabrío sobre el cual cae la suerte por Jehová, ¿no? Para manifestar su justicia y redimirnos del rédito del pecado. ¿Por qué? Porque Él, Jehová, es nuestro Redentor, como lo dice claramente en todas las Escrituras. Y leemos Levítico 18, 8 al 16.
y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová, símbolo del verdadero Mesías, y otra suerte por Azazel, símbolo de Satanás, el anticristo. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y le ofrecerá en expiación. ¿Qué pasaría? Moriría para pagar la deuda de nuestros pecados. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. ¿Mm? Y como lo leímos ya en Isaías 44, 6 al 8, Dios no tenía un hijo, Él se haría hombre. ¿Mm? Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. ¿Quién es el Redentor nuestro? Jehová. Jehová de los ejércitos. Yo, una persona singular, soy el primero y yo soy el posterior y fuera de mí no hay Dios. Y terminé diciendo, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. ¿Mm? Y en Isaías 45, 23 al 25 dice así, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, una persona singular, y no hay más. ¿Quién podía redimir? Solo Jehová. ¿Mm? Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán y todo el que contra él se enardece será avergonzado. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. ¿Mm? Y Isaías 47:4 es muy claro. Nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. ¿Quién nos redimiría? Jehová. Isaías 54:5. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. ¿Mm? ¿Cómo se haría hombre? A Jehová, el árbol espiritual invisible, saldría un renuevo humano, visible, que tendría la carne de David, que sería del linaje de David. De ese modo, Jehová sería manifestado en carne y debería llegar a vencer al pecado de nuestra carne para poder llegar a ser un cordero adulto y sin mancha, que pusiera voluntariamente su vida en expiación por nuestros pecados. Jehová sería su nombre, el nombre con el que lo conocerían y lo llamarían. ¿Mm? Leemos en 2 Samuel 7, 12 al 14. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré en el futuro, después de ti, a uno de tu linaje, es la promesa de Jehová a David, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. El templo y nuevo pacto que le edificaría el Mesías, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él en el futuro, a él padre, y él me será a mí en el futuro hijo, porque esa es la promesa de Dios a David, y por supuesto David entendió quién sería su hijo. Y leemos en Jeremías 23, 5 y 6. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, un hombre justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán. ¿Cómo le llamarían los que conocerían al verdadero Jesús? Jehová, justicia nuestra, porque es Jehová, hecho hombre. ¿Mm? Entonces el que conoce al verdadero Jesús lo llama Jehová. Esa es la razón de la bandera de la iglesia primitiva. Isaías 9:6 nos dice, porque un niño humano, nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre en el futuro, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Quién es el Mesías? Es Jehová, el Señor. Es el Dios fuerte, el Padre eterno. Él sería el príncipe de paz. ¿No? Isaías 53, 1 y 2. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, porque es el renuevo de Jehová. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos.
O sea, el verdadero Jesús era un hombre común, no era como las imágenes de Apolo a las que se llama Jesús. ¿Mm? El verdadero Jesús no lo conocemos. Físicamente lo despreciaríamos, porque no tiene nada que ver con las imágenes a las que llamamos Jesús. Y en Zacarías 3, 8 al 9 leemos: Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos se sientan delante de ti porque son varones simbólicos. ¿Quiénes eran? Los que estaban reedificando el templo de Jerusalén. Y Dios los toma como un símbolo. Y por medio de Zacarías da esta profecía. Y aquí yo traigo a mi siervo el renuevo de Jehová. Porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra, que es Jehová, hay 7 ojos, los 7 espíritus de Dios. He aquí, yo grabaré su escultura. Jehová lo perfeccionaría hasta que fuera un cordero adulto sin mancha, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. O sea, él sería hombre y perfeccionaría a este hombre, que tendría que tener fe en él. ¿Mm? Y como leemos en Hebreos 5, 7 al 9, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, fíjense, un hombre puede ser perfeccionado, pero un Dios no, porque es perfecto. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y como leemos en Salmo 89, 26 al 27, él me clamará, mi Padre es tú, mi Dios, porque sería un hombre, y por eso Jehová sería su Dios, y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, porque él sería el primogénito entre muchos hermanos e hijos de Dios, el más excelso de los reyes de la tierra. ¿No? Y como leemos en Isaías 43, ¿a quién le preparó el camino Juan? A Jehová. Vos que clama en el desierto, preparad el camino. ¿A quién? A Jehová. Enderezad calzada la soledad a nuestro Dios, porque el Mesías es Jehová nuestro Dios. Y él sería el primer hombre que volvería a tener la ley de Dios escrita en la mente y el corazón, como dice el Salmo 48. Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Por eso él es el primogénito entre muchos hermanos, que llegarían a ser como Jesús. Y en Salmos 2, 6 al 9 está la promesa. Y por supuesto David lo escribió este salmo sabiendo lo que pasaría con su hijo. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Cómo qué? Como el hijo de David, no como un Dios, porque nunca existiría otro Dios. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y esas son las palabras que usó Satanás para tratar de engañar al Mesías, a Jesucristo hombre, porque un Dios no puede ser tentado por el mal ni engañado. Y Satanás sabía que Jesús era hombre, pero después miente, porque el padre la mentira. Los quebrantarás con vara de hierro, como asija alfarero, los desmenuzarás. Y acá esta palabra de Jehová el Mesías es muy clara. Isaías 45, 14 al 18. Así dice Jehová. ¿A quién? Una promesa al Mesías, al hijo de David, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabios hombres de elevada estatura se pasarán a ti y serán tuyos, irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo, ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Verdaderamente tú eres Dios. ¿Qué le dirían? Conocer, los que el pueblo conoce a su Dios sabría que Jesús es Jehová. Tú eres Jehová, que te encubres, Dios de Israel, Jehová, que salvas. ¿Quién es Jesús? Es Jehová manifestado en carne, no es un Dios hijo. El verdadero Jesús es Jehová. Tú eres Dios, eres Jehová, que te encubres, Dios de Israel, Jehová, que salvas. Confusos y avergonzados serán todos ellos, irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes, en las imágenes de la Trinidad. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó.
Yo soy Jehová y no hay otro. ¿Hay otro? No. ¿Quién es Jesús? El verdadero Jesús, el Mesías verdadero. Es Jehová. Tú eres Dios, eres Jehová, que te encubres, Dios de Israel, que salvas. Ese es el verdadero Mesías. El otro es un ídolo, es el disfraz de Satanás y los demonios. Y al manifestarse en nuestra carne, Jehová, el Dios invisible, se hizo visible. Su renuevo humano era visible y el que lo veía estaba viendo una rama visible del árbol espiritual invisible. Por eso Jesús le dijo a los discípulos que el que lo veía a él, veía al Padre, veía a Jehová, a nuestro Dios y Padre. ¿Por qué? Porque se había manifestado en carne. Juan 14, 6 al 9. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, si supieras quién soy, quién es Jesús, también a mi Padre conocerías, porque Jesús es Jehová, nuestro Dios y Padre manifestado en carne. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y los discípulos entendieron, no, por supuesto que no. Hasta que Jesús resucitó y le hizo oír las palabras por sí, les abrió entendimiento, no entendían quién era él. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y Pablo es claro, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, ¿quién es Jehová? Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, un hombre. ¿Y quién es el mediador? Como dice 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién es Jesús? Es Jehová manifestado en carne, para salvarnos. Justificado en el Espíritu, visto a los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Por eso Jesús dice, Jesús mismo dice que Él es Jehová, que Él es el primero y el último. Apocalipsis 22:13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Un Dios Hijo es el segundo, pero Jesús no es un Dios Hijo, Él es Jehová, el único Dios verdadero. Porque repite las palabras de Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo, una persona singular, soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y qué dice Jesús? Yo soy Jehová. Y termina diciendo Jehová, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. No conozco otra persona que sea Dios o que sea fuerte, que tenga mi naturaleza. Porque Jehová y el Dios Padre de la Trinidad no tienen ninguna relación con ningún ídolo de la Trinidad. El verdadero Jesús es Jehová. Y Jesús dice que Él es la raíz, el Padre, Jehová, justamente de David, y el linaje, el Hijo de David. Esa es la razón por la que, sabiéndolo, David le dice Señor a su Hijo, como leemos en Mateo 22, 41 al 46. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Y Jesús lo explicó, Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas de las iglesias. Yo soy la raíz, yo soy el padre de David, ¿no? Soy Jehová. Y soy el linaje de David, el hijo de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Por qué? Porque el que se hizo hombre es Jehová. ¿No? Y ese es el nombre del Mesías. Y en Isaías 43, 10 al 12 leemos, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Existiría otra persona fuera de Dios? Nunca existiría otra persona fuera de Dios. Yo Jehová, una persona singular, y fuera de mí no hay quien salve. Yo, Jehová, vuestro Padre, anuncié. Y yo, Jehová, salvé. Yo, Jehová, soy el Mesías, el Redentor. Yo lo salvé. Y yo, Jehová, les hago oír mis palabras e hice oír. Y no hubo entre vosotros Dios ajeno.
Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios, una persona singular, y que el Mesías es Jehová el Señor, porque ese es el verdadero Jesús. El otro es un ídolo, es el disfraz de Satanás y los demonios. Como leemos en Juan 1, 10 al 13, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, porque él es Jehová el Señor manifestado en carne. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen su nombre, que su nombre es Jehová el Señor, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, porque Jehová engendraría a los hermanos de Jesús, como dice Pablo en Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos que los que aman a Dios, a los que aman a Jehová, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los con que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también, ¿quién? Dios, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, a la imagen de Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos e hijos de Dios. Por eso, ¿cuál es la simiente de la mujer? ¿Uno solo? No, muchos hermanos e hijos de Dios. Y a los que Jehová predestinó, a estos también Jehová llamó, y a los que llamó, a estos también Jehová justificó, y a los que justificó, a estos también Jehová glorificó, porque esa es la promesa de Dios. Y esta es la razón por la que, como Dios le mostró en el juez, los miembros de la iglesia primitiva, el pueblo conocía a su Dios, que conocía a Jehová, elevaban una bandera de un blanco puro, sin ninguna imagen, con la inscripción pureza y santidad a Jehová. Y esta es la visión donde le mostró lo que pasó en la gran apostasía. Esto fue presentado de la siguiente manera. Una gran compañía de idólatras paganos llevaba una bandera negra sobre la que se veían figuras del sol, la luna y las estrellas, la imagen de los dioses paganos. ¿Qué estaba? El sol, el dios padre de los dioses, la luna, la madre de los dioses, las estrellas, los dioses, las cruces. Esta compañía parecía feroz y airada. Se mostró luego otra compañía que llevaba una bandera de un blanco puro, sobre la cual está escrito: pureza y santidad ¿a quién? A Jehová, a una sola persona. Porque el pueblo conocía a su Dios, sabía que Jehová era su redentor. Sus rostros se distinguían por su firmeza y una resignación celestial. Vi a los paganos idólatras acercárseles y hubo una gran matanza. ¿Y qué pasó finalmente? Después que Constantino sedujo a los apóstatas, vi que constantemente había personas que abandonaban la compañía de aquellos que llevaban la bandera pura y se unían con los paganos bajo la bandera negra. ¿Qué llevaban? La bandera negra los paganos. Adoraban a los dioses paganos disfrazados de cristianos en el credo de Nicea. ¿Por qué? Porque adoraban al Cristo babilónico, al padre de Babilonia y a los espíritus de demonios que habitan en la gran Babilonia. ¿Mm? A eso adoraban. Para perseguir a los que llevaban la blanca, a los que conocían a su Dios y adoraban solo a Jehová. Muchos eran muertos y sin embargo la bandera blanca se mantenía en alto y otros creyentes eran suscitados para reunirse en derredor de ella. Ahora, ¿cuál es la bandera que Dios le mostró al plantista que tiene que elevar? La bandera de un blanco puro, sin ninguna imagen, con la inscripción pureza y santidad a Jehová. Y eso van a ser los adventistas que conozcan a su Dios, que conozcan a Jehová. Esta es la bandera que Dios le dio al pueblo adventista y elevarán los sellados del pueblo adventista junto a los miembros de la gran multitud que saldrá de la gran Babilonia, todos los que habrán creído a las evidentes verdades de la palabra de Dios, porque los otros las van a negar, como Dios le mostró a White en la visión de la manada pequeña, la pequeña Grey. Dice ella: clamé a Dios para suplicarle que perdonara a su pueblo, entre el cual había algunos desfallecidos y moribundos, pues vi que llegaban rápidamente los juicios del Todopoderoso, y rogué al ángel que hablara en su propio lenguaje a la gente. Vi que llegaba el tiempo de angustia. Pero respondió: todos los truenos y relámpagos de Sinaí no conmoverían a los que no quieren ser conmovidos por las evidentes verdades de la palabra de Dios, ni tampoco los despertaría el mensaje de un ángel. O sea, el que no quiere ser conmovido por las evidentes verdades de la palabra de Dios, no quiere escuchar la palabra de Jehová, nada lo puede salvar. El que no quiere alimentarse de toda palabra que sale de la boca de Dios, no puede ser salvo. Y son claras y evidentes las palabras de Dios.
Porque cuando venga el verdadero Jesús, los redimidos, el pueblo conoce a su Dios, ¿qué va a decir? Y se dirá en aquel día, de aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová. ¿Quién es Jesús? Es Jehová, nuestro Dios, que se hizo hombre para redimirnos, porque Jehová es nuestro redentor. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Mm? Por eso, conocer al único y verdadero Dios, a Jehová, y al verdadero Mesías, a Jehová manifestado en nuestra carne, es la vida eterna, como Jesús lo dijo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, porque no hay otro. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Entender que Jesucristo es Jehová el Señor manifestado en carne. Ahora, ¿qué debemos hacer para creer a la deidad de los pioneros o en la Trinidad? Y como ya lo repetimos y lo volvemos a repetir porque es muy importante, después de oír las palabras, las evidentes verdades de la palabra de Dios, ¿qué debemos hacer para seguir creyendo en la deidad de los pioneros o la Trinidad? Y un lobo vestido de oveja, un engañador, que hay muchos, debe ocultar estas palabras para poder engañarnos y hacernos adorar al falso Jesús, que es el disfraz de Satanás, y o a la imagen de la bestia, la Trinidad, en la que está incluido el mismo Jesús, ¿m? El Dios Hijo. Y una persona que cierra sus oídos a la palabra de Dios debe negar que estas declaraciones sean la verdad. Debe hacer a Jehová mentiroso para poder creer las palabras de los sabios de Roma inspirados por Satanás y seguir adorando a los ídolos de la bandera negra de los paganos, adorando de ese modo a Satanás y a los demonios. Esa es la realidad, ¿no? Como Dios nos dijo, no se nos va a dar nada aparte de las evidentes verdades de la palabra de Dios. Y por supuesto, las vírgenes sensatas van a creer a toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y nuestro deseo y oración es que cada uno de los que escuchan este estudio sean vírgenes sensatas y actúen en forma sensata, como siervos de Dios que desean conocer la verdad y que desean ser útiles para la salvación de sus hermanos. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad y que Dios quiera que podamos encontrarnos todos juntos cuando Él venga y decir todos juntos, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado, nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos, nos alegraremos y nos gozaremos en su salvación. ¿Mm? Nuevamente, que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad. Hola, ¿me escuchan? Escucha, No. Cristian.